de esta manera. Primera de Corintios capítulo 1 y el verso 18. Si lo encontró, dice amén. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y vamos a saltear el capítulo 2, donde la Biblia dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo quiero predicar en esta noche con este título: predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Levante su mano al cielo. Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Esta palabra que tú me has dado, Señor, quiero compartirla con mis hermanos en este lugar. Toca, Señor, nuestros corazones. Toca nuestro espíritu, Señor, a través de tu palabra. Y que podamos ser conmovidos, Señor, a hacer algo con este evangelio poderoso que usted nos ha entregado en nuestras manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos. Esta palabra es una palabra poderosa. Y también es poderosa por el personaje que escribe esta palabra. Todos nosotros conocemos al apóstol Pablo y hemos leído del apóstol Pablo. Y entendemos que Dios eligió a este hombre para hacer algo extraordinario. Este hombre, el apóstol Pablo, no era cualquiera. En el Espíritu, sabemos, Dios lo usó de manera grande. Pero antes de ser llamado, este hombre realmente, en cierta forma, ya era un hombre poderoso, un hombre importante. Amén. Pablo, antes de conocer al Señor, él testifica y él dice que en Filipenses capítulo 13, versículo 5, él dice que él fue circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Él dice: yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley soy fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. Wow. Él está diciendo lo que él era como hombre. Él dice: yo soy un hombre celoso por lo que hago, en este caso por lo que hacía. Él dice: yo soy judío de judíos, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. No era cualquier hombre. Amén de esto, también gozaba de tener ciudadanía romana, cosa que muy pocos hombres judíos lograban tener. Pablo lo tenía y lo utilizaba. De esta manera él pudo apelar en su defensa. Y, hermano, cuando a Pablo la cosa se ponía dura, él se ponía más duro todavía. Se ponía más obstinado, no se quedaba con lo que le decían. Él apelaba a algo más grande, él apelaba a algo mayor. Podemos decir que Dios siempre estuvo con él y lo creemos, pero Dios también está con nosotros, ¿o no? Pero Pablo llegó a predicarle a reyes, lo que sería para nosotros hoy en día a presidente. Pablo no se detenía a un no. Pablo no se detenía con que no podía, con que no era. No. Él llegaba con su mensaje, con el mensaje de la palabra de Dios, y no había quien lo pudiera detener. ¿Trataron de detenerlo? Sí, Señor. Cuando él hace defensa de su apostolado, él dice: yo no sé qué hicieron ustedes, pero a mí me azotaron 5 veces con 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con vara. Una vez me apedrearon. Estuve entre falsos hermanos. Estuve entre peligro de mi nación, en peligro de los extranjeros, en hambre, en desnudez, en naufragio y en todo eso. Pero ¿sabe qué? Al contrario de quedar él temeroso o quedar callado, el mensaje de Pablo fue más fuerte. El mensaje de Pablo no fue lamentando ni llorando. No, él dijo: no, me han pasado todas estas cosas, pero ¿sabe qué? Todavía prosigo al blanco. Todavía sigo hacia adelante. Voy a seguir predicando este evangelio por buena fama o por mala fama. Voy a llevar adelante esta palabra. Amén. Usted dice: está engrandeciendo un hombre. No, solamente me remito a los hechos que habla la palabra de Dios acerca de Pablo. Amén. Hermano, Pablo no era cualquier hombre.
De hecho, fue uno de los escritores más grandes en el Nuevo Testamento. Hasta hoy en día, después de 2000 años, todavía estamos estudiando sus cartas paulinas. Todavía estamos tratando a veces de descifrar lo que quiso decir. Amén. Un hombre tan inteligente, un hombre tan intelectual, que escribía y su idioma era tan alto que cuando nosotros leemos de las insondables y todas esas palabras, tenemos que ir al diccionario para entender lo que está diciendo. Pero eso era su vocabulario, esa era la manera de hablar de él. Amén. Pero de repente, él entra en Corintio y él habla y dice: vengo con un mensaje, porque he entendido que Dios no quiso ser conocido en este mundo a través de la sabiduría. Y él dijo: este mundo no pudo conocer a Dios a través de la sabiduría. Por eso es cuando el hombre o la mujer trata de entender quién es Dios, yendo a la historia, y se puede hacer, obviamente, yendo a los libros y yendo a todos lados, llega a tener un conocimiento de quién es Él, pero realmente no conoce su grandeza, no conoce su poder. ¿Sabes? No porque no podemos, sino porque Él no quiso ser conocido a través de la sabiduría, sino que Él quiso ser conocido a través de un nivel mayor que la sabiduría. Y Pablo entendió eso. Amén. ¿Sabe? Lo que nosotros hemos leído en esta noche es algo que Pablo escribió en Corintio. Amén. Pero déjeme extenderme un momento, porque para entender lo que Pablo le escribe a Corintios hay que ir al libro de los Hechos. Cuando el libro de los Hechos está relatando los viajes de Pablo. Y la realidad es que Pablo, antes de llegar a Corintio, primero estuvo en otro lugar. Y Hechos capítulo 17 y el versículo... Hechos capítulo 17 y el verso 16... dice: Pablo en Atenas. Y el próximo título de la Biblia dice: Pablo en Corintio. Pero Pablo, antes de ir a Corintio, Pablo fue a Atenas. Amén. Y cuando Pablo estuvo en Atenas, mientras esperaba a sus camaradas, a sus compañeros de la milicia, dice que empezó a recorrer la ciudad. Y de recorrer la ciudad empezó a ver muchos altares. Amén. Pablo estaba en Atenas. Y Atenas no era cualquier ciudad. Atenas era el centro, podemos decir, la ciudad más importante que ese mundo, esa región tenía para el conocimiento y para la sabiduría. Amén. De hecho, muchos que han ido al colegio, hasta hoy les toca estudiar acerca de esta gran ciudad, la ciudad de Atenas. Cuando necesitan conocer de filosofía y cuando necesitan conocer de razonamiento y todas esas cosas, le hacen estudiar la ciudad de Atenas. Porque Atenas vio nacer a los filósofos más grandes de la historia. En Atenas nació Sócrates, en Atenas nació Platón, Aristóteles, y todos ellos nacieron en esta ciudad. Y no solamente nacieron en esta ciudad, sino que estudiaron ahí. Y desde ese lugar lanzaron su conocimiento, sus teorías y su razonamiento hacia todo el mundo. Amén. No estoy hablando de Atenas como una ciudad cualquiera. Estoy hablando de Atenas como el centro de todo conocimiento y de toda sabiduría. Ahí estaban los mejores maestros, ahí estaban los mejores filósofos. Las universidades más grandes de toda la región estaban en Atenas. Amén. Pero de repente Pablo llegó a Atenas. Amén. Y Pablo se puso a recorrer la ciudad. Y obviamente eran muy religiosos. Hasta hoy en día, en Grecia, usted llega a la ciudad de Atenas, todavía hay templos levantados, todavía hay altares de miles de años que todavía están ahí. Ahora, cuando Pablo llega a Atenas, Atenas está en su apogeo, Atenas está en su mejor momento. Pero Pablo dice: aunque estos están en su mejor momento, también necesitan conocer al Señor. Amén. Y entonces Pablo se pone a predicarle de repente, y él dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Y Pablo se puso a predicarle a los atenienses. Dice que fue al Areópago, ahí era donde se juntaban todos los filósofos a filosofar sobre razones y cuestiones. Ahora, para que usted pueda entender un momento, usted dice: ¿a dónde me está llevando el pastor? Ya me va a entender. Pero los filósofos griegos y todos ellos, la Biblia dice que el griego andaba buscando cada día más sabiduría. Usted lo leyó conmigo. Porque el deseo de los griegos, de los filósofos y de los sabios, el deseo más grande que tenían, y creo que hasta hoy en día el hombre se pregunta lo mismo, era saber de dónde venimos y cómo venimos. Amén. Entonces todos estaban en la disputa de dónde viene el hombre, cómo fue formado el hombre. Y habían varias, podemos decir, corrientes de conocimiento, porque muchos de los griegos decían que ellos venían del fuego y otros decían que venían del agua.
Y ahí estaba la disputa, cómo fuimos creados, de dónde fuimos creados, algunos del fuego, otros del agua y otros de otras corrientes más raras todavía. Pero Pablo se pone a predicarle y le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todo, aliento a todas las cosas. De un linaje ha hecho todo el linaje de los hombres, perdón, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y el verso 28 él le dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también os han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. No sé si usted prestó atención y ahora comprende por qué Pablo usa estas palabras. Pablo les está predicando a aquellos que creen que vienen del fuego, a aquellos que creen que vienen del agua, y a aquellos que creen que vienen de unos gusanos criados a la orilla del río y del mar. Pablo le está diciendo, no Señor, no venimos ni del fuego, ni del agua, ni del gusano a la orilla del río. Nosotros somos hechura y hemos sido creados por Dios. Y si usted presta atención al mensaje de Pablo, Pablo se está poniendo a la altura de estos filósofos, se está poniendo a la altura de estos entendidos, porque Pablo tenía la capacidad para hacerlo. Se cree que Pablo era uno de los hombres más inteligentes de su época, y él tenía la capacidad de ponerse a la altura de ellos y hablar en su lenguaje y tratar de razonar con ellos. Y Pablo le dice, aún como vuestros poetas, dice, hasta le citó a sus poetas. Amén. Pero ¿sabe qué me preocupa a mí? ¿Y sabe qué es lo que yo miro de este mensaje? Es que Pablo, para tratar de ganar a los atenienses y tratar de ganar a los sabios y a los entendidos, trató de ponerse a su altura, trató de ponerse a su nivel, trató de llegar hasta allá, hasta lo más alto. Pero la cuestión, usted la puede leer, al final de que Pablo trató de razonar con ellos a la altura de sus conocimientos y su sabiduría, el versículo y la historia termina diciendo, unos pocos creyeron. Amén. Pablo creyó que predicó el mejor mensaje del mundo. Pensó que subió su mensaje a lo más elocuente, a lo más alto. Usó las mejores palabras, los mejores razonamientos, pero los resultados son contrarios a lo que Pablo pensó que estaba haciendo. Porque aunque él elevó su conocimiento y su sabiduría y usó sus mejores palabras, el final de la historia es unos pocos creyeron. Léalo, así termina. Amén. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que Pablo dejó Atenas para ir a Corintio, a la próxima ciudad. De hecho, entre Atenas y Corintio hay solamente 75 kilómetros. Y Pablo salió de Atenas para ir a Corintio. ¿Usted qué se piensa que Pablo iba pensando en el camino? ¿Cómo puede ser? Traté de ponerme a la altura de ellos, traté de hablar el lenguaje de ellos, traté de razonar con ellos, y no creen, no, hay pocos que creen. Y yo creo que iba orando en el camino y diciendo, Señor, ¿qué debo hacer en Corintio? Estos son igual que los otros incrédulos, tienen la misma corriente de pensamiento. Acá también está lleno de entendidos y lleno de sabios. ¿Qué debo hacer, Señor? Porque yo no quiero que pocos crean, yo quiero que muchos crean. Señor, yo no quiero perder mi tiempo hablando en un idioma que nadie me puede entender. Señor, yo no quiero predicar para mi propia ganancia, yo no quiero predicar para que digan, mira qué inteligente que es este. Solo quiero predicar para que la gente diga, mira qué conocimiento que tiene este. Yo quiero que ellos se salven, Señor. ¿Qué debo hacer? Aleluya. Pero ¿sabe qué? Pablo sí aprendió la lección, y nosotros debemos aprender la lección también. Porque Pablo dice, yo no voy a cometer el mismo error en Corintios. No, yo no me voy a tratar de poner a la altura de estos conocedores ni inteligentes. No. Y él dice, Corintio, cuando yo fui a vosotros, me propuse no saber nada entre vosotros. No es que no sepa, sé mucho. No es que no conozca, conozco mucho. Pero me di cuenta que mi conocimiento y mi sabiduría no me llevan a ningún lado. Así que voy a dejar todo mi conocimiento, toda mi sabiduría, por un solo mensaje. Aleluya. Voy a dejar la raíz etimológica de la palabra, voy a dejar el significado de ciudades, voy a dejar todo mi conocimiento y mi sabiduría, y vengo con un solo mensaje para predicarle. Le vengo a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. Yo siento la presencia del Señor. Pablo dice, me di cuenta que no es con mi intelecto, me di cuenta que no es con mi sabiduría, sino que lo que cambia a las personas, lo que hace el cambio en la vida de las personas, no soy yo, sino que es Jesucristo y este crucificado. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo.
¿Y sabe qué? Pablo entró en Corintios y dice, a mí no me importa que se burlen de mí, porque la Biblia dice que cuando en Atenas él llegó a la resurrección de los muertos, se burlaron y se rieron de él. Y él sabía, puede que se sigan burlando y se van a reír de mí, pero si se van a reír de mí y si se van a burlar de mí, no es por mi humana sabiduría ni por mi hueca sutileza, sino que si se burlan, que se burlen, pero yo vengo con el mensaje de Jesucristo y este crucificado. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando Pablo estuvo en Corintio no tuvo los mismos resultados que cuando estuvo en Atenas. En Atenas unos pocos creyeron, pero en Corintio la Biblia dice que Dios le habló a Pablo de noche y le dijo, y le dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Hechos capítulo 18 y el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Aleluya. Porque Pablo estaba pensando, ¿será que este será el mensaje? ¿Será que esto es lo que necesita? Y el Señor le dice, Pablo, ¿sabe qué? No tengas temor de lo que estás predicando. No tengas temor de que se burlen de ti. No tengas temor de que se rían de ti. No, Pablo, ¿sabe qué? Sigue predicando este mensaje y no te calles. El versículo 10, porque el Señor le dice, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aleluya. Pablo, en Atenas trataste de hacerla a tu manera. Pablo, en Atenas trataste de demostrar tu sabiduría y tu conocimiento y ganaste a poco. Pero si cambiaste el mensaje por el mensaje de la cruz, no tengas temor. Este mensaje no gana pocos, este mensaje gana muchos. Este mensaje no es para poco, este mensaje es para todos. Oh, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser predicadores de la cruz en este tiempo? Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pablo cambió su mensaje y la Biblia dice que en vez de tener poco resultado, tuvo mucho resultado. Amén. Aleluya. Dice Pablo, yo dejé todo a un lado y les voy a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y Pablo dice, es verdad, para el judío es tropezadero y para el griego es locura. Aleluya. ¿Sabe por qué Pablo dice que para el judío era tropezadero? Porque Pablo le estaba diciendo, su Mesías es el que murió en la cruz del Calvario. Y para el judío eso era tropezadero. La palabra para tropezadero es cándalon. En su idioma original. Y cándalon significa escandaloso. Cuando escuchaban a Pablo predicar el mensaje de la cruz y que su Mesías era el Jesucristo que ellos crucificaron, para ellos era un escándalo escuchar eso. Era tropezadero. ¿Sabe por qué? Porque el judío religioso no podía entender que su Mesías terminara en una cruz. Porque ellos todavía estaban con el mensaje de Moisés. Porque Moisés dice, y después usted puede leerlo en Deuteronomio capítulo 21, el verso 23, que era maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Y Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces el judío decía, nuestro Salvador no puede ser el maldito que terminó colgado en un madero. Es imposible que sea ese que le traspasaron las manos y los pies. Y hasta hoy en día ellos no reciben a Jesucristo porque no pueden concebir la idea de que su Salvador es el que terminó como un maldito crucificado en un madero. Pero déjenme hacer un paréntesis. Un día los judíos se van a llevar una gran sorpresa, porque la Biblia lo dice. En Zacarías capítulo 12 la Biblia dice que un día el pueblo del Señor, los judíos, van a ser acorralados por todas las naciones de este mundo. Y eso se va a cumplir. Y cuando el pueblo de Dios sea acorralado por todas las naciones de este mundo, parece que ya van a ser vencidos, parece que ya van a ser derrotados. Pero ¿sabe qué? Cuando todas las naciones del mundo rodeen al pueblo del Señor, a los judíos, de repente dice que va a aparecer uno que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Y ese que va a poner el pie sobre el monte de los olivos se va a encargar de los enemigos de todo el pueblo del Señor. Aleluya. Es lo que dice la palabra. Pero ¿sabe qué? Lo más poderoso es que los judíos están atemorizados porque todos los enemigos los están rodeando. Pero de repente ven esa gran salvación, de repente ven esa gran victoria. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? El Señor dice, y me mirarán a mí, al que traspasaron. Usted puede hacerse la imagen, los judíos temerosos porque los enemigos lo van a vencer y de repente ven que son vencidos. Y cuando levantan la mirada, oh, por fin ven a su libertador, por fin ven a su Mesías, al que ellos estaban esperando por miles de años. Ahora sí vino como ellos querían que viniera, como un Salvador, como un Redentor.
Pero la gran sorpresa del judío va a ser que cuando miren a su libertador, cuando miren a su salvador, de repente van a ver las heridas en sus manos. Y la pregunta de ellos será en capítulo 13, versículo 6: ¿dónde te fueron hechas esas heridas? ¿Cómo nuestro Salvador, nuestro libertador, tiene heridas en sus manos y está viniendo del cielo y nos ha librado de todos nuestros enemigos? ¿Quién les hizo esas heridas? Y Salmo no da la respuesta, porque el Señor le dirá: esas heridas fueron hechas en las casas de mis amigos y de mis parientes. En otra palabra, le va a decir: ustedes me hicieron estas heridas. Yo soy el que ustedes crucificaron en la cruz del Calvario, y que ustedes pensaban que yo era un maldito, que para ustedes pensaban que yo no era nada. Yo soy su libertador. Y la Biblia dice que ese día habrá gran lamentación en Efraín y habrá gran gozo. ¿Sabe por qué? Porque por fin ese día, por fin llegará esa hora donde el pueblo del Señor reconocerá por fin que Jesús de Nazaret es su Salvador. ¡Aleluya! ¿Y para cuándo Jesús es su Salvador? Oh, hermano, no hay un mensaje más poderoso que el mensaje de la cruz. Hermano, predicador, no cambia el mensaje de la cruz. Usted me ve joven, a mí usted puede decir: este podría predicar un mensaje más popular para llamar mi atención y todo eso. A mí no me interesa llamar la atención de nadie. Y aunque yo sea joven, yo no quiero cambiar mi mensaje. Yo predico a Jesucristo y a este crucificado. Puede que no sea el mensaje más popular del mundo, pero es el mensaje que salva al hombre. Es el mensaje que cambia la vida. Es el mensaje que cambia las mentes. El otro día estábamos con mi esposa y de repente mirando ahí en YouTube, vamos a ver algún predicador aquí, a ver qué. Y sabe, de repente, y disculpe la expresión, encontramos a un hombre grande, de edad, sin ofender, un viejo. Y él estaba en un auditorio lleno de gente, grande. Y sabe qué, se acercaba a la gente y le decía: ¡oh! Y la gente empezaba a reírse. ¡Ah! ¡Ah! Son de esa rama que creen que el Espíritu Santo se manifiesta a través de la risa y se matan de risa. Y de repente el hombre se corría para otro lugar y decía: ¡oh! Y todos muertos de risa. Un predicador de estos tiempos, haciendo matar de risa a la gente con un lobo. Cambiamos para ver otro predicador. Oh, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba detrás del púlpito contando chistes. Cambiamos de canal para ver otro predicador. Estaba sentado con otro enfrente haciendo una entrevista ahí, riéndose los dos. Estoy hablando de los predicadores de este tiempo. Amén. Y yo no digo que no hay que predicar todos los mensajes que hay que predicar, hermano. Hay que predicar separación de este mundo. Hay que hablar de las ofrendas, hay que hablar de los diezmos, hay que hablar del trabajo, de la evangelización. Hay que hablar de todo eso. Pero no se quede con aquellos, y a mí me gustan y leo motivación y todo eso, pero no se quede con los predicadores que vienen a usted. Hoy vamos a hablar de 3 pasos para salir de la depresión. Y al otro domingo, hoy vamos a hablar de 4 pasos para mejorar financieramente. Y al otro domingo, hoy vamos a hablar de 5 pasos, cómo tratar a los hijos. Y al otro domingo, hoy vamos a hablar de 6. Nunca terminan los pasos. Usted no conoce a ni uno, no mire para ningún lado. Amén. ¿No sabe que eso es adictivo? Porque hoy usted viene por 3 pasos, cómo salir de la depresión. Y el otro domingo quiere más. A ver con qué paso viene hoy el predicador. A ver qué autoayuda. Y a la gente le gusta ese mensaje terapéutico que te dice: da 2 o 3 pasitos y tu vida va a cambiar radicalmente. Amén. Pensando que el problema de este mundo, y que van a salir de sus problemas con 3 pasos para salir de las rabias, de las broncas. ¿Quiere que le diga cómo se llama el problema de este mundo? El problema de este mundo se llama pecado, culpa y temor. Se lo repito: el problema, la enfermedad mortal que tiene este mundo es pecado, culpa y temor. Y el pecado no se va con 3 pasitos para salir de la depresión. Y la culpa que causa el pecado no se va con 4 pasitos para salir de la rabia. No. Hay un solo poder que puede romper las cadenas del pecado. Hay un solo poder que puede quitar la culpa que está en el corazón del hombre. Hay un solo poder que puede romper las cadenas del temor de nuestra vida. Y ese poder es el poder de la sangre de la cruz.
No hay un poder más grande, no hay un poder más fuerte que el poder de la cruz. Aleluya. El Señor no fue a razonar con nadie, el Señor no fue a hablar con nadie. El Señor se abrazó a su cruz y caminó a la cumbre del Gólgota, y ahí fue crucificado. Y ese día el Señor terminó con el problema del pecado. Ese día el Señor quitó mi culpa. Ese día el Señor quitó mis temores. No fue con un lindo sermón que el Señor nos cambió. No fue con un lindo sermón que el Señor nos redimió. No, fue cuando dice la Biblia que se fue a la cruz, aleluya, y cargó el pecado de todos nosotros sobre sus hombros. Y dice que clavó nuestras culpas y nuestros pecados, triunfando sobre ellos en la cruz. La Biblia dice que Pedro era sin letra y del vulgo. Me permite la expresión, era un burro, un ignorante. Amén. Pero ¿sabe qué? En el día de Pentecostés, ¿usted se piensa que Pedro dio un lindo sermón? Con introducción, mensaje, conclusión, significado de palabra, una ilustración. Pedrito se paró delante de todos y le dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, el cual vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Pedro no se puso a hablar de grandes cosas. Pedro dice: si queremos cambiar a este mundo que está perdido, necesitamos hablarle de la cruz. Pedro no le habló de otra cosa, pero le dijo: este Jesús, el cual vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ese día se convirtieron 3,000 almas, y al otro día se convirtieron otras 5,000 almas más. ¿Con el mensaje de quién? De un hombre sin letra y del vulgo, pero hablando de la cruz. Amén. ¿Sabe cuál es? Y esto se lo dejo para que lo piensen. ¿Sabe cuál es la matemática de la iglesia primitiva? La matemática de la iglesia primitiva es: oramos 10 días, predicamos 5 minutos y se convierte en 3,000. Porque hacía 10 días estaban orando en el aposento alto. Oramos 10 días, predicamos 5 minutos, se convierte en 3,000. ¿Sabe cuál es la matemática de hoy? Ay, Dios mío. La matemática de hoy es: oramos 5 minutos, predicamos 10 días y se convierte en 3. Pero yo quiero volver al mensaje de la cruz. Yo quiero volver a hablar de la cruz. La cruz es el que cambia la mente. La cruz es el que cambia los corazones. ¿Alguna vez ha estado desanimado? ¿Alguna vez ha estado desalentado? La Biblia dice en Lucas capítulo 24 que iban dos camino de Emaús, dice la Biblia. ¿Sabe cómo iban? Iban desalentados y desanimados, porque supuestamente su pastor había muerto, y ellos iban hablando derrota, ellos iban hablando cosas negativas. Pero ¿sabe qué? De repente se le acercó Jesús y le dice: ¿de qué están hablando? Y les empezaron a contar sus derrotas, sus fracasos, empezaron a contar las cosas negativas. Y de repente Jesús se cansó y le dijo: insensatos, ¿acaso no saben lo que la Biblia decía del Cristo? Que era necesario que muriera y padeciera. Y escuche esto, y la Biblia dice que desde Moisés y pasando por los profetas le habló de todo lo que había acontecer, de todo lo que las escrituras decían de él. ¿De qué se piensa que le habló Jesús a estos desanimados y desalentados? Le dijo: no se olviden. No se olviden de lo que habló Moisés. ¿Sabe qué? Moisés, cuando estaba hablando de Abraham y de Isaac, no se olviden que de repente apareció el Cordero sustituto. No se olviden de lo que pasó en el día de la Pascua, cuando salían de Egipto. Esa sangre que fue aplicada, la sangre del Cordero en esas puertas y en esas ventanas, fue lo que lo libró de la muerte. No se olviden de lo que habló el profeta Isaías. En Isaías 53, el varón de dolores, experimentado en quebranto, pero sobre él fueron cargadas todas nuestras enfermedades. Sobre él fue el castigo de nuestra paz.